Seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos presentando la figura de Gonzalo Pétrez, arzobispo de Toledo en el siglo XIII, el gran siglo de los reyes Fernando III y su hijo Alfonso X el Sabio. Ya un poco de pasada temporal, posiblemente se cite en el programa a Sancho IV, pero el centro es el personaje, Gonzalo Pétrez. Tenemos en el estudio con nosotros, sigue don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos ha hecho una gran introducción y exposición de cómo estaba la Iglesia toledana en este siglo. Una iglesia en formación, una iglesia en constitución orgánica. Gonzalo Pétrez interviene con Alfonso X en algunos de los grandes, diríamos, problemas que tiene Castilla, como es repoblar Murcia después de la conquista del reino. Y yo le vuelvo a preguntar a don Miguel Ángel, ¿cuál fue el motivo por el que el arzobispo de Toledo fue en esta obra que aparentemente se queda un poco fuera de lo que puede ser la función religiosa de este personaje? Bueno, hay que tener en cuenta que don Gonzalo, aunque formaba parte del clero, todavía no estaba ordenado in sacris. Es decir, fundamentalmente se dedica a esa labor en la corte, esa labor, diríamos, de tipo administrativo, de alta administración. O sea, como notario del reino había 3 notarios, uno para León, otro para Castilla, otro para Andalucía. Pues tiene que organizar. De alguna forma, lo que está demostrando Alfonso X es que tiene una gran confianza en una actuación de tal calibre, porque era incorporar plenamente Murcia al Reino de Castilla, con todo lo que eso suponía, integración de la población mudéjar, reorganización jurídica, puesta en marcha también, aunque don Gonzalo va como notario real, pero también puesta en marcha de una nueva diócesis. La puesta en marcha de un proyecto por parte de los dominicos, de una especie de estudio general en el cual se estudiaran las lenguas, el árabe fundamentalmente, para la evangelización de los mudéjares. Entonces, don Gonzalo, esos años no hay nada de documentación referente a él en el archivo capitular. Sin embargo, sí que estas referencias de la Cancillería Real, porque él se empeña lo que sea la organización administrativa de todo el reino de Murcia. Y obviamente el rey salió muy satisfecho de toda esta labor. Bien, le tenemos situado, pero vamos a hacer un repaso a su figura. La figura de Gonzalo Pétrez dentro de una familia toledana, mozárabe, pues yo estoy pensando en un niño corriendo, hablando árabe, pero también hablaría ese romance que ya empieza a funcionar. Claro, pues posiblemente no hay que olvidar que Toledo era en el siglo XIII lo que hoy llamaríamos una sociedad multicultural, y obviamente él se relacionaría, su lengua materna pues, probablemente fuera el árabe, lo que pretendía la familia, pero también para relacionarse con el resto de la población de la ciudad, hablarían este romance, que por otra parte debió conocer bien, porque Alfonso X introduce un cambio en la administración real, y es sustituir el latín por el castellano como lengua administrativa. Por tanto, debía conocerlo bastante bien, porque para el manejo de la documentación y para la administración. Y luego, ya digo, el latín. Él aprendería latín en la escuela parroquial correspondiente, y el derecho, al que después se va a dedicar, lo percibiría en casa. Su padre, ya digo, al ser uno de los alcaldes mozárabes de la ciudad, era el encargado de administrar justicia conforme al fuero propio de los mozárabes, que al fuero juzgo. Sí. Mientras Toledo, los otros habitantes de Toledo tenían otra legislación, los mozárabes seguían con el liber iudice honorum. Entonces,
es un niño que desde el principio se mueve en un ámbito intelectual, cultural muy rico. Sí. Como religioso, como eclesiástico, tuvo también un recorrido amplio. Sí, sí, sí. Yo pienso que pasó por todos los cargos eclesiásticos existentes, se puede decir, ¿no? Los más importantes, lo más importante, porque claro, él está en una posición, diríamos, muy ventajosa. Él marcha a París con el infante Don Sancho, se forma allí, está, diríamos, en lo que es el lugar donde se está desarrollando la mejor teología del momento, está con figuras de primera categoría. Claro, esa formación complementada además, como decía antes, con los estudios teológicos. Estudios teológicos que él hace, no sabemos exactamente, pero don Ramón González tiene la teoría y parece que obviamente debió ser así, por las cartas y por la documentación que conservamos, que lo debió hacer en el estudium que había en la propia corte pontificia. Él, cuando acompaña al infante don Sancho a Roma, mejor dicho, debió ser porque la consagración del don Sancho de Castilla es consagrado arzobispo de Toledo en Anañi, cerca de Roma. La corte pontificia era itinerante, como cualquier corte medieval. Y entonces, normalmente los papas donde menos residían eran Roma. Iban a Viterbo, iban a Anañi, y en Anañi, que es una de las catedrales más espectaculares románicas de Italia, pues allí fue consagrado don Sancho. Y allí va a recibir beneficios también don Gonzalo. Se queda y va a acompañar con ese estudio que hace de la teología en el Studium Pontificio, va a estar en Orvieto, porque parece que los años de formación de don Gonzalo es cuando la corte pontificia se traslada a Orvieto. En un momento también muy interesante, porque en Orvieto está un personaje clave de la teología de la época, que es Tomás de Aquino. En Orvieto es donde el Urbano IV va a instituir la fiesta del Corpus Christi. De esto lo ignoro, no lo sé, pero habría que ver qué influencia pudo tener también esa fiesta que Tomás de Aquino elabora el oficio. Bueno, pues está, por decirlo así, Gonzalo Pétrez, pues en el núcleo ha estado en el núcleo del poder político, en torno a, pues muy relacionado con la familia real, sí. Y ahora está pues muy cerca en la corte pontificia. Entonces eso va a favorecer pues su carrera y algunas dispensas que le van a dar los romanos pontífices a la hora de poder compaginar estudios con alguno de sus cargos eclesiásticos. ¿Y cuáles fueron esos cargos eclesiásticos? Pues no eran peccata minuta, como diríamos, porque él va a ser arcipreste de Moya, en Cuenca, y eso va a explicar después su posterior elección como obispo de Cuenca, y en Toledo va a ser deán. Va a ser deán unos años hasta que va a renunciar, o más que renunciar, él va a pedir cambiar de beneficio. Le dan permiso y además él pone alguna condición, él dice, porque al dejar el deanazgo de Toledo iba a pasar a ser arcipreste, arcediano de Toledo. La diócesis de Toledo estaba dividida en varios arcedianatos. Había algunos arcedianatos que eran, diríamos, más conflictivos porque eran los arcedianatos relacionados con la frontera con el mundo islámico, con el Reino de Granada. Y entonces, curiosamente, Gonzalo Pétrez, cuando pide esa permuta o que se le conceda el primer beneficio libre dejando el deanazgo de Toledo, pide al Papa que no le den esos arcedianatos. Y es una cosa muy curiosa porque es como pone alguna condición al Papa y no hay problema. Es decir, se ve el gran prestigio que tenía Gonzalo en la corte pontificia. Entonces, siendo arcediano de Toledo, tenía sobre la ciudad y su entorno una jurisdicción cuasi episcopal. El siguiente paso va a ser la elección como obispo de Cuenca. Curiosamente, él forma parte del grupo, hay otro clérigo conquense, y el arzobispo Sancho de Aragón
en los que el propio Cabildo de Cuenca delega para la elección. Es decir, él forma parte de la comisión que le elige. Y en ese momento, parece que se resiste. No sabemos muy bien si forma parte de, bueno, pues de alguna forma por el ritual, o realmente lo hace porque ser obispo de Cuenca, de muchas diócesis castellanas de la época, suponía cargar, como decía antes, con muchos problemas económicos. De hecho, don Gonzalo tiene, y esto está muy estudiado por don Ramón González, era un hombre muy meticuloso con sus bienes, y tiene muchos inventarios de bienes. Hace pues una serie de... Y el primer inventario, que es de 1280, lo hace justo cuando es elegido obispo de Cuenca, para que quede claro cuáles son sus bienes personales antes de ser elegido obispo, de tal manera que si tenía que cubrir, como se le era de esperar, alguna de las deudas de la diócesis de Cuenca, no cargar sobre sus bienes propios. Es decir, esto es lo que yo tengo antes de ser obispo. A partir de ahora, una vez que yo sea nombrado obispo, las rentas que cobre, obviamente, de ahí sí se me puede pedir. Entonces, el primer inventario, o sea, que hace muchos inventarios, gracias a eso sabemos la riqueza que tenía de libros, que es otro aspecto de la vida de don Gonzalo. Entonces, es nombrado obispo de Cuenca. En Cuenca está 2 años y obviamente estos nombramientos también contaban con el visto bueno del rey. De Cuenca va a pasar a Burgos. También como obispo. Como obispo, va a ser trasladado a Burgos, que Burgos es una diócesis exenta. Es decir, Burgos es una diócesis que depende directamente de la Santa Sede. Normalmente las diócesis dependen y dependían de un arzobispo metropolitano. Pero en España, para evitar algunos conflictos jurisdiccionales, había algunas diócesis, León, Oviedo y Burgos, que estaban exentas. Es decir, no dependían de un arzobispo metropolitano, sino que dependían directamente del Papa. Entonces, de alguna forma, suben rango. Él continúa teniendo relación con el Papa a través de Burgos. Y de Burgos, también va a ser un pontificado breve, va a pasar a Toledo. Toledo viene un poco, no diríamos de rebote, pero sí por una circunstancia muy trágica. Y es la muerte del infante don Sancho de Aragón. Don Sancho de Aragón, hemos hecho alguna alusión antes a su pontificado, es hijo de Jaime I el Conquistador, es hermano de la reina Violante, la mujer de Alfonso X, es decir, por tanto es cuñado del rey y es cuñado del arzobispo difunto, y era un hombre muy bien preparado, y muy imbuido por ese espíritu de la caballería. Entonces había prometido ser cruzado. ¿Qué ocurre? Que, claro, como arzobispo de Toledo, también tiene una función en la defensa del reino. Y nos encontramos con que se va a producir, tras las damas de Tolosa se había venido abajo el poder de los almohades. Pero surge en el norte de África un nuevo poder que sustituye a los almohades, que son los benimerines, que de nuevo van a intentar, una vez que consolidan su poder en el norte de África, pasar a la península. Y van a invadir la península. Bueno, pues en una batalla contra los musulmanes, que realmente no fue una batalla, fue una pequeña escaramuza, cerca de Jaén, al lado de Martos, para intentar liberar a unos cautivos cristianos, pues se produjo una auténtica desgracia, porque Sancho de Aragón, pues joven, inexperto, pues cae en la batalla. O sea, realmente le aconsejan que no intervenga, que no ataque, que se espere que reciba refuerzos, pero él, impulsado pues, con ese ardor juvenil, pues atacan y son derrotados. Y es hecho prisionero. Y es hecho prisionero con la idea de ser canjeado. Obviamente, pues un arzobispo de Toledo, el hijo del rey de Aragón, el cuñado del rey de Castilla, pues esperaban una gran recompensa. ¿Qué ocurre? Que surgió en el campamento musulmán una discusión acerca del arzobispo. Y de repente uno de ellos, cansado de que un infiel estuviera produciendo tal disensión, tal enfrentamiento entre fieles, entre musulmanes, pues mató al arzobispo. Le partió por la espalda, le clavó y le hizo un tajo. No acabó ahí la cosa. Una vez muerto el arzobispo, le cortan la cabeza y le cortan la mano donde tiene el anillo episcopal.
una incursión de las tropas cristianas, recuperan el cuerpo y poco más tarde van a negociar y van a recuperar la cabeza y la mano de don Sancho. Le van a traer a la Catedral de Toledo, va a ser enterrado en lo que es el altar mayor y ahí va a aparecer sus restos en el siglo XVI, cuando Cisneros mande construir la capilla mayor. Hay un episodio muy rocambolesco, sí, es decir, pero no nos vamos a perder. Se queda la diócesis vacante y es cuando es nombrado Gonzalo Pétrez. Bueno, hay un periodo intermedio. Tenemos una figura que realmente no llegó a ser arzobispo de Toledo. En los episcopologios, por ejemplo, en este episcopologio magnífico que acaba de ser editado o reeditado por la Diputación sobre los primados de Toledo, aparece don Fernando Rodríguez de Covarrubias, que es electo de Toledo, pero no va a ser nunca confirmado con el Papa. Parece que el Papa se negó a la confirmación de don Fernando porque don Fernando había sido gran partidario, o había actuado, había comprendido mucho en lo que llamamos el fecho del imperio, es decir, esa aspiración de Alfonso X a la corona imperial. Entonces, tuvo problemas, el Papa no le confirmó, no le confirmó canónicamente, había dificultades jurídicas, y entonces don Fernando, abad de Covarrubias, pues renuncia a la mitra de Toledo y se va a pedir permiso para estudiar teología. Más tarde acabará siendo obispo de León. Y entonces, en esta tesitura, Gonzalo Pétrez es nombrado arzobispo de Toledo. Yo mirando un poco toda la labor como arzobispo, me quedo con dos cuestiones importantes que yo quiero que tú en esta última parte del programa nos aclares. Por un lado, él tenía un sentido reformador del clero, por un lado, una cuestión, pero también un sentido de formador de los clérigos. ¿Cómo se relacionan, o por lo menos cómo se pueden distinguir una intervención de otra? Pues realmente están interrelacionadas. De alguna forma, esto es lo que después hará Cisneros. Y de hecho, Gonzalo Pétrez es un antecesor de Cisneros, porque en esta formación del clero va a lograr del rey Sancho IV la creación de un estudio general en Alcalá de Henares. No olvidemos que Alcalá de Henares era el lugar donde con más frecuencia los arzobispos de Toledo residían. Sí. Perdona, Miguel Ángel. Hablamos de Sancho IV pensando que Alfonso X ya ha fallecido. Es decir, los últimos años de Alfonso X son muy azarosos. Su hijo se subleva contra él. Don Gonzalo esos años está fuera de Castilla, con dificultades económicas bastante fuertes en el sur de Francia, y de alguna forma es una especie de exilio. Pierde la confianza de Alfonso X porque no se decanta claramente por él, cuando él había sido un gran partidario de Alfonso X, pero en ese contexto tan complicado de Castilla, él prefiere no decantarse. Finalmente, cuando el rey muera, cuando muera Alfonso X, él va a ser un gran defensor y un gran partidario del Sancho IV. Curiosamente, Sancho IV hace una cosa muy curiosa. Aquellos que le habían adulado, le habían apoyado durante la rebelión contra su padre, no les da cargos, o no les da los cargos de más importancia, sino que va a escoger a algunos que habían sido fieles a su padre. Y por eso Gonzalo Pétrez va a recuperar una gran importancia en la corte. Miguel Ángel, yo te preguntaba sobre el reformador del clero urbano de Toledo. A mí me llamó mucho la atención esto. Claro, es decir, él es una persona de una altura intelectual impresionante. Entonces se da cuenta de que es preciso reformar el clero en todos sus ámbitos. Por eso lo que señalaba de Alcalá no está separado. Es lo que hará Cisneros. Cuando Cisneros crea la Universidad de Alcalá es para formar clérigos bien preparados para la diócesis de Toledo. Entonces, don Gonzalo quiere primero solucionar problemas morales, que había pues cuestiones a veces de amancebamiento, iba a dar normas, pero además va a reorganizar las parroquias de Toledo, va a dar bastantes normas para que el clero de la ciudad de Toledo pues viva conforme a lo que supone el estado clerical, porque también hay que tener en cuenta una cosa.
Hoy en día entendemos clero pues, por los consagrados ordenados in sacris, diáconos, presbíteros y obispos. Pero en la Edad Media era mucho más complejo. Existían, y esto es lo que va a legislar don Gonzalo Pétrez, los llamados coronados. Es decir, simplemente tonsurados. Muchas eran niños que tenían ya la categoría de clérigos, que pasaban al servicio de las iglesias como cantores, porque no olvidemos que incluso la iglesia más pobre de Castilla, la liturgia era una liturgia en la cual había cantos, y por eso cualquier iglesia, por pequeña que fuera, tenía mucho clero. Clero ordenado y todos estos personajes que se consideraban parte del clero estaban sometidos al fuero eclesiástico, es decir, estaban exentos de la jurisdicción civil, lo cual también a veces era un motivo de abuso, porque había gente que se tonsuraba para quedar exenta de la jurisdicción real. Pero también había una mala distribución, diríamos, en un término poco adecuado, de sueldos. Efectivamente, claro. Tanta gente, efectivamente, y se vivía de las rentas que tenían las parroquias. Las parroquias, las rentas eran fundamentalmente rentas agrícolas, es decir, tierras que pertenecieran, o rentas urbanas de alquiler de casas, o, por ejemplo, en el caso catedral, pues los reyes también, molinos que pertenecían a la corona, pues sus rentas iban a la catedral, o a veces impuestos, pero normalmente las parroquias más pequeñas pues vivían... Que no había buena distribución. Claro. Y además, teniendo en cuenta que en una sociedad agrícola como la del antiguo régimen, estaban sometidos a crisis cíclicas. Es decir, un año que había malas cosechas, no había diezmos, o los diezmos eran pobres. Es importante eso. Pero también ha citado algo, ya repetidamente, que a mí me atrae mucho, porque después nos vamos a encontrar con Cisneros y la fundación de Alcalá, de Henares. También Cisneros tuvo no sus problemas, sino su estudio, quién iba a ser profesor en Alcalá, y ahí intervenía, no quería que intervinieran los canónigos de la catedral. Decía, porque ya tienen sueldo. Decía, claro, eso te lo he oído a ti en alguna ocasión. Y este personaje, Gonzalo Pétrez, ya intenta una formación de los clérigos y dice, pues hagamos el lugar con el estudio adecuado. Y además es un hombre que conoce muy bien el mundo universitario europeo. Hemos dicho antes que estuvo en París, pero se nos ha olvidado hacer una indicación. Gonzalo Pétrez estudió también en Padua y fue rector de la Universidad de Padua. Es decir, él se ha movido por el mundo europeo, por las grandes universidades europeas, y ha estado en el estudio de la corte pontificia. Es decir, él se da cuenta de la importancia que tiene en las universidades, que en la Edad Media son lugar esencialmente de formación de clérigos, para tener un clero bien preparado. Por tanto, él va a promover este estudio general, que sería un núcleo. Los estudios generales son habitualmente el núcleo de lo que después van a ser las universidades. Otra cosa es que este estudio general no tuvo desarrollo también debido a las circunstancias políticas de Castilla. Es decir, Sancho IV muere muy pronto, muere en Alcalá. De hecho, Gonzalo Pétrez, arzobispo de Toledo, está junto a él en el lecho de muerte. Gonzalo Pétrez va a apoyar a la reina María de Molina durante la minoridad de Fernando IV de Castilla. Y, claro, en ese ambiente de conflictividad política ya hemos visto cómo en la última etapa de Alfonso X, su reinado, hay una guerra civil. La minoría de Fernando IV, claro, no es el ambiente más propicio para el desarrollo de vida intelectual. Y ese estudio general se va a quedar ahí, en un intento, pero es la base que más tarde servirá para la construcción de la Universidad de Alcalá de Henares, que de tanto prestigio intelectual. Estamos al final del programa, pero a mí siempre me surgen dudas y aparecen cuestiones. Gonzalo Pétrez fue un hombre europeo, queramos o no queramos reconocerlo, aunque sea nombrado arzobispo de Toledo e intente en esa última parte de su vida reformar la diócesis. Pero fue un hombre europeo y hasta se demuestra que, si no recuerdo mal, el 7 de noviembre de 1299 muere en Roma.
Claro, si está en Toledo, ¿qué hace en Pues Roma? el final de su vida es muy interesante. Una vida ya sexagenario, con lo que suponía en la Edad Media tener esa edad. Bueno, pues va a tener un problema con el Papa. A raíz con un Papa que era bastante tremendo, como era Bonifacio VIII, a raíz de la elección del obispo de Palencia. Don Gonzalo, como metropolitano del obispo de Palencia, da su consentimiento, ratifica la elección. Una elección que fue llevada a la corte pontificia y entonces Bonifacio VIII le manda llamar. En un primer momento Gonzalo no va, Bonifacio VIII le amenaza, porque Bonifacio VIII sabemos que ese enfrentamiento que tuvo con Felipe IV de Francia, bueno, era un papa una formación jurídica muy potente, que es el que va a defender la supremacía de la espada religiosa sobre la espada civil, del poder del Papa sobre el del emperador. Bueno, pues Bonifacio VIII le dice que o va a Roma o le destituye. Entonces Gonzalo Petre se pone en marcha. Obediente fue a Roma. Fue a Roma. Y en Roma debió dar, no sabemos exactamente qué ocurrió, pero debió dar tan buenas explicaciones del conflicto jurídico que había habido a raíz de la elección del obispo de Palencia, que el Papa no solamente le dice bien, sino que le crea cardenal. Con lo cual tiene que dejar, porque todavía en esta época no es compatible ser cardenal, porque tenía una función esencialmente la curia, con la diócesis. De tal manera que don Gonzalo tiene que dejar la diócesis de Toledo, que va a pasar a su sobrino, que era obispo de Cuenca, otro de los obispos mozárabes. Estamos en un momento en el que hay varios obispos mozárabes, que es Gonzalo Díaz Palomeque, y él es creado cardenal, pero no solamente es creado cardenal, sino que bueno, en la jerarquía del Sacro Colegio hay, por decirlo así, unas sedes que son de más categoría. Bueno, pues él es elegido cardenal obispo de Albano. Albano es una de las diócesis que rodean la ciudad de Roma, lo que se llaman las diócesis suburbicarias, que ser cardenal obispo de una diócesis suburbicaria era formar parte de, diríamos, lo más elevado del Sacro Colegio. Estamos llegando al final del programa. Terminamos con esta idea. Pues él efectivamente, estando en Roma, va a fallecer, pero dio tiempo, aunque su cuerpo va a ser trasladado después a Toledo por uno de sus colaboradores, Ferran Martínez, el posible autor del libro El Caballero Cifar, en el que se narra la llegada del cadáver de don Gonzalo Toledo, pues va a ser trasladado más tarde a Toledo. Va a tener un doble enterramiento, va a ser primero enterrado junto al altar de Primas, bajo la Virgen Blanca, que parece que es de su época. Más tarde va a ser trasladado a la sacristía, pero en Roma le dio tiempo a construir un sepulcro que es de los más espectaculares que se conservan de la época en la Basílica de Santa María la Mayor, que nos muestra que además de ser un gran apasionado de la ciencia jurídica, de la filosofía, de la literatura, debía tener un exquisito gusto artístico, porque el sepulcro es espectacular. Y no olvidemos, y con esto termino, que también bajo su pontificado se va a construir la puerta de la feria de la Catedral de Toledo. Miguel Ángel, es que un tiempo que tenemos es muy corto. El tiempo que hay en el programa para tanta cuestión, tanto dato que aparece. Y yo me quedo ahí con deseo de continuar estudiando el personaje. Pienso que también quien nos ve y nos sigue en el programa, por lo menos que sienta inquietud de conocer los grandes arzobispos que ha tenido Toledo. Que esto podía ser también un mensaje para quien nos sigue en el programa. Y yo te agradezco que nos hayas dado tantos datos y detalles y que de verdad nos queda, me falta algo más. Así que muchas gracias. Muchas Miguel gracias Ángel, por encantado siempre de colaborar con vosotros en este programa. Veamos que la época de Alfonso X el Sabio está llena de cultura. El siglo XIII es el siglo de la gran cultura de la Edad Media, que no hay que olvidar eso. Así que, amigos,
después de agradecer a don Miguel Ángel que haya estado con nosotros en el programa, yo también todas las semanas les digo lo mismo. La próxima estamos con ustedes con un nuevo tema. Muchas gracias.